Al salir de casa, la meta es conseguir una buena investigación, una gran historia, vencer los problemas y volver. Cada cobertura, cada viaje tiene su particularidad, personajes, tras cámaras y hechos que parecerían menos importantes, pero no. En el desafío diario del periodismo, uno puede condolerse al extremo, llegar a las lágrimas o reír a carcajadas. Uno de los primeros retos fue establecer contactos y acordar entrevistas con los líderes de las FARC en Cuba. Y cuestionarlos, buscar respuestas a esas inquietudes que siempre fueron ambiguas. Se ha visto el ataque a la sociedad civil. ¿Cómo entender eso? En el desarrollo de la confrontación se pueden cometer errores, ¿sí? Y por esos errores nosotros estamos dispuestos a dar la cara. El ambiente fue tenso para ellos y nosotros. En su afán de conseguir la paz con su gobierno han tenido tropiezos, incoherencias y errores, pero son audaces en sus respuestas. ¿Qué pasa si finalmente no se llega a un acuerdo de paz? ¿Qué pasa? Pues volveremos a la guerra. Sin tapujos ni miedos, confesaron los detalles de su lucha de más de medio siglo. Es una persona que la puedes encontrar en cualquier esquina, en un parque sentado. Así lo teníamos, en un parque sentado, y él explicaba cuántas armas había usado, cuántas bombas había detonado, cuántas granadas había lanzado. En la mente del combatiente va es atacar una unidad militar y le va a poner una bomba a una unidad militar. Y tú tenías a un tipo, a un asesino que decía que cuando disparas no sabes cuántos caen porque simplemente disparas y no sabes cuántas vidas te estás llevando. Es decir, desafortunadamente va pasando un civil, se murió. Na hora em que o sol se esconde, o sol no chega. Y nos fuimos a Brasil. A puertas del Mundial de Fútbol, Carolina Mela incursionó en los sitios más peligrosos de Río de Janeiro, donde los narcotraficantes intentan imponer su ley. Ella entró en los reductos de pobreza más impactantes de América Latina, las favelas. Y pese al peligro y las dificultades de última hora, el equipo de Visión 360 llegó a La Rocinha, donde la violencia no tiene horario, donde el susto sorprende en el momento menos indicado. Era imposible entrar porque la favela se había convertido en un campo de batalla. Aquel día estaba la policía enfrentándose con dos de las bandas de narcotraficantes y la entrada era absolutamente imposible. Los narcotraficantes no están dispuestos a salir de aquí. La policía no ha permitido que nadie suba ni que nadie salga de sus casas. Así de peligrosa era la situación. Y yo le vuelvo a insistir, tenemos que subir, Ramón. Y Ramón vuelve a llamar y le digo, dile que nos lleve por otro sitio, un sitio tal vez menos peligroso, pero obviamente tratando de mantenernos un poco seguros. Le llamó y de tanto insistirle, esta persona accedió y nos llevó por otro lado y efectivamente, cuando nosotros estábamos ahí en la mitad de una entrevista, a lo lejos, a unos 2-3 kilómetros, escuchamos, sabía que había un operativo en ese momento. Com a polícia dentro, a hora não se vê chico de 16 a 17 anos caminhando por aí com uma metralheta automática. Solamente a polícia. ¿Eso qué es? La policía que están caminando por allá. Durante el Mundial, el ejército, la armada y la policía brasileña tomaron el control de las favelas. Después del Mundial, la situación en poco ha cambiado. Perder $3 millones al mes por sus negocios es algo que los narcotraficantes nunca harán. Estamos expuestos todo el tiempo. En esta temporada profundizamos los problemas de frontera, las preocupaciones de ecuatorianos y colombianos que aún viven las consecuencias de las fumigaciones del Plan Patriota aplicado en la zona del Bajo Putumayo. Había que llegar al epicentro de este problema, cruzar el río y entrar a territorio colombiano, con temor,
Y es que no se sabe quién es la autoridad en estas fincas: la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares o el narcotráfico. 50 pasos bastaron para llegar a esta plantación de coca. En ese momento yo le iba a decir a Hernán que no, que estaba muy peligroso, que no teníamos las garantías de nada. La gasolina recoja la mercancía, pues, ¿no? La coca, como dicen. Mientras se estaban haciendo las tomas, se sentía el riesgo. Las lanchas no sabía si pertenecían a militares, a narcotraficantes, a lo que sea. Había el miedo. Es satisfactorio como profesional de la imagen estar en estos momentos en donde son cruciales. Y solo es después cuando uno dice, pudo haber pasado algo muy malo. Y qué bueno que no sucedió. ¿Tú sí sabes que esa droga mata personas? Claro, eso todo el mundo lo sabe, digo, pero como no hay otra opción ya, ¿cómo sobrevivir nosotros como campesinos? Entonces nos toca que hacernos de la oreja mocha, como dicen. Días después de este reportaje, el canciller y el propio presidente Correa aceptaron las irregularidades en el proceso de pago de las indemnizaciones a las víctimas del glifosato, a quienes pidieron disculpas. Y luego se empezaron a efectivizar los pagos a unas 3.000 personas en una primera fase. Quedan aún pendientes por cobrar la indemnización unas 800 víctimas. En periodismo no solo se requiere prolijidad, verificación y confrontación de fuentes, requiere pasión, trabajo en equipo, poder de decisión e incluso audacia. Yo creo que esta profesión está llena de riesgo y peligros. Y digo esto porque cuando decíamos Nambija, nos llegaron a decir incluso que no fuéramos hasta ese lugar, porque recién una semana antes habían matado a una persona ahí y nos sugerían que fuéramos a otros lados. Sobre Nambija existe una imagen de desorden, de ilegalidad y de codicia. Nosotros dijimos, no, ese es el lugar que queremos ir, donde está el peligro, porque eso queremos evidenciar. Es un sitio de paradojas. Se escarba oro y lo que se ve es extrema pobreza. Estando ahí teníamos que ingresar a las cuevas o los túneles donde están estas personas trabajando. Nos adentramos con Hernán y con Ramón y realmente dentro no existe nada de luz. Tú no puedes ver más allá de 20 centímetros, ni porque vas con la luz de la cámara. Y seguíamos caminando con Hernán, encontramos filtraciones de agua, la tierra se empezaba a caer dentro de los túneles, hasta que encontramos un lugar, un orificio, creo que de 40, 50 centímetros. Y dentro de ese orificio estaba una persona trabajando. Realmente impresionante. Hablamos con él para que nos dé una entrevista y prácticamente meter medio cuerpo dentro de ese lugar para hacer la entrevista. Y entender cómo es la situación de ellos para trabajar, para realizar su trabajo, que es realmente riesgosa. Fuimos donde unas personas que iban a hacer unas explosiones y les pedimos para grabar eso. Nos dijeron que era muy peligroso. Igual aceptamos el reto de grabarlo. Y en las imágenes consta de que cuando el tipo nos dice, yo prendo la mecha y tenemos 2 minutos para salir de la mina. ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego! En las imágenes es el tiempo real. Él prende la mecha y tuvimos 2 minutos para salir. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo salimos del túnel y el último en salir es el camarógrafo. No es fácil proyectar una historia en donde las emociones ganan, donde se pierde la condición de periodista y los argumentos de la historia tocan el afecto, la piedad, el dolor hasta llegar a las lágrimas. Y me está contando una madre que hace 2 años no ve a su hija. Y otra madre me cuenta que le arrebataron de sus brazos a una niña recién nacida, como es el caso de Cecilia Ortiz. O sea, mi solidaridad o mi sentimiento de madre en ese momento afloró. Y yo no pude contener las lágrimas, es cierto. Y no me pasaba hace mucho tiempo que empezaba a llorar con la entrevistada. Pero ¿qué podía hacer en ese momento? No tenía palabras para consolar a esa mujer. Y me dijeron, tu hija no va a volver. Y prepárate, porque cuando se la llevan, los jueces no te la darán hasta los 18 años.
Estas historias aún no encuentran un final feliz. La angustia de estas madres es interminable. Son más de 150 mujeres que continúan elevando su grito en reclamo de sus hijos. En la investigación de Visión 360 se determinó que son 1.400 infantes de madres ecuatorianas que tienen medidas de seguimiento en Italia por parte del Estado. La reacción que provocó el documental fue el ofrecimiento del canciller Patiño por buscar una solución. Nosotros destacaremos todo un equipo de especialistas en Italia para defender a las madres. Los niños ya no estaban en escuela, los retiraron a la asistente social. Aún no hay respuestas concretas, pero tras 5 meses de difundido este tema, se conoce que hay casos en los que quizá algunas madres logran recuperar a sus niños, pero bajo ciertas condiciones. Que en el caso de Cecilia Ortiz, que es la madre que perdió sus 5 hijos, ella puede recuperarlos. A Cecilia le han dicho, tenemos una condición que pedirte, no vuelvas a hablar con los periodistas. En cualquier escenario, la credencial de periodista no es un salvoconducto de protección. Pero bajo cualquier circunstancia, sigue siendo fascinante hacer periodismo, porque vivimos la vida de los otros y la transmitimos. Buscamos un cambio, estamos comprometidos, llegaremos a esos lugares inimaginados para buscar la siguiente historia.